Bienvenidos y bienvenidas a Tarot Rosa del Puerto un día más. Mi nombre es Saray. Vamos a ver un interactivo hoy. La verdad es que voy a fluir un poco con la tirada de hoy. Vamos a hablar de la emoción del enfado, de la ira o incluso del odio. ¿Vale? Vamos a revisar esta emoción y en qué situaciones es importante que quizá profundicemos en la reflexión sobre esta emoción que socialmente a veces está como muy mal vista, que queremos todo el rato a veces ocultar eh, o no darle tanta cabida porque, claro, a veces puede ser bastante dañina. Entonces, bueno, para eso tenemos dos tarot. Tenemos el tarot, tengo aquí la chuleta, el tarot de las brujas a vuestra derecha con esta piedra lapislázuli para la comunicación y tenemos el tarot de Dark Mansion Tarot en su versión mate con esta piedra chamánica, ¿vale? Que nos habla también de esos chakras superiores, ¿no? Y de la capacidad de canalizar o de conectar con el mundo sutil, sea dentro de este mundo material y físico como de los mundos sutiles, ¿no? De otras dimensiones. Entonces, bueno, en realidad todo está relacionado, ¿no? Mundo físico y mundo sutil. Pero bueno, siente cuál es tu opción, ¿vale? Y comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Si has elegido la opción número 1, tú que has elegido la lapislázuli y el tarot de las brujas, vamos a ver esta energía o esta emoción de ira o del enfado, siempre y cuando, por supuesto, te resuene. Vamos a profundizar en un nivel quizá más o menos consciente o inconsciente que puede estar esta ira y en qué sentido y cómo puedes hacer para irla gestionando y liberándola de la mejor manera posible para que no se te quede atascada, no te genere malestar, desequilibrios internos, desajustes físicos, emocionales o mentales, ¿vale? O conductas nocivas o dañinas para ti o para otros, ¿vale? Entonces vamos a ver el contexto relacionado con esta emoción de la ira. En tu enfado, grupo número 1, tenemos el arcano 16, que voy a pasar a leerla porque no sé exactamente si... ¿Qué carta es esta? Si es una carta añadida en este oráculo, ¿vale? Entonces, ahí la tenemos, un segundo. Bueno, esta carta nos habla más bien de un proceso de transformación, ¿vale? Quizá un tema que tenga que ver con un evento que ha ocurrido en tu vida eh, que te transformó bastante. Quizá es un proceso que te ha traído como ese cambio repentino, un cambio repentino, puede ser algún tema relacionado con algún viaje, un viaje que fueras a iniciar, que quizá no ha sido lo que tú esperabas o te has encontrado con algo que no era lo que esperaba, que quizá no era algo súper armónico. Entonces nos habla como de una especie de quiebre, de transformación, ¿vale? Algo que te genera enfado. em, Algo que has descubierto en un viaje o en un proceso nuevo con alguien y, y sin duda es como que esta ira ha venido a protegerte de alguna manera o a invitarte a que protejas tu espacio, tus recursos eh, frente a esa situación inesperada que te genera cierto enfado, ¿no? El enfado eh, viene a que puedas poner unos límites sanos y asertivos, ¿vale? Eh, y quizá puedas aprovechar en este viaje con esa persona eh, para expresar y darte prioridad a ti y así proteger tu energía, tus recursos o algún
tema, ¿vale? Puede ser un tema económico, podría ser también para algunos y algunas un tema que tenga que ver incluso con alguna casa, ¿no? Eh, con, ¿cómo se dice cuando uno recibe de otras personas, de familiares, pues recursos, ¿no? Eh, una herencia, ¿vale? Puede ser un tema relacionado con una herencia, pero para otros casos no. Es simplemente algo que va a suceder en un viaje o algo que sucedió que te hizo estar muy enfadado o enfadada en un viaje en el pasado, ¿no? Puede ser un viaje literal o un proceso iniciático, un proceso que iniciaste y que, bueno, quizá han ocurrido unos cambios ahí inesperados que han hecho que tu enfado aparezca. Sé que no es mucho esta carta, la verdad, pero vamos a ir viendo el resto del contexto a ver si podemos ir afinando la respuesta, ¿vale? Tenemos qué es lo que estás ocultándote, quizá a un nivel inconsciente o consciente, de este enfado. Fijaros, tenemos a la emperatriz. La emperatriz invertida me está indicando que, en cierto modo, quieres ocultar este enfado o no expresar lo que sientes, uno, porque no te veas con la capacidad de hacerlo, con la autoestima suficiente, con la confianza en ti, la seguridad en ti misma, y en expresar ese enfado, como que expresar ese enfado quizá pienses que sea algo malo o que no mereces expresar ese enfado. Y lo que siento aquí es que puede haber eso, un miedo, una inseguridad, una desconfianza y sobre todo una sensación de que quizá pierdas atractivo o pierdas el cariño de esa persona, ¿no? Hay aquí un miedo a la carencia, un miedo a la pérdida en ese sentido, un miedo a que esta persona, si le expresas lo que sientes de ese enfado, te vaya a dejar de querer, te vaya a abandonar, ¿no? Y que deje, sí, me viene así, que deje de verte como con toda la luz, todo el poder, todo el empoderamiento, toda la belleza que tú tienes, ¿no? Aquí hay una necesidad de ocultar esas emociones y de tratar de ocultarse, ¿no? También puedes sentir que quizá eres menos pura o inocente, o puro o inocente, si expresas ese enfado a esa persona. Ya te digo, para algunos puede ser en relación a hacer esa comunicación en un viaje, porque se descubra algo en un viaje, o algo que se haya descubierto antes de un viaje y puedas tratarlo también como algo importante, ¿no? Fijaros, aquí hay un miedo a expresar y a perder el control, un miedo a expresar las emociones, a dejarlas salir, a que aflore tu vulnerabilidad, a que aflore tu enfado, a que afloren los límites, ¿no? De alguna manera, quizá inconscientemente prefieras callar y conformarte con esa pérdida, ¿vale? Eh, Y de alguna manera, bueno, pues si tú decides no expresar ese enfado, vas a apagar tu magia y tu capacidad eh, para recibir la abundancia y la prosperidad y para potenciar tu autoestima, ¿no? Quizá piensas que tu autoestima se va a ver reforzada si no expresas ese enfado, pero todo lo contrario, ¿vale? Estarías haciéndote más pequeñito, pequeñita, estarías actuando de una forma que con el tiempo te va a perjudicar a ti misma porque tú misma o tú mismo vas a hacer que los frutos no se den. Es decir, pensando que se van a dar, preferirías callar, pero en realidad los cambios y las soluciones y las resoluciones a tu favor, ¿vale? Se van a dar si tú expresas esos límites o ese enfado, ¿vale? Eh, si no, si vas acallando tu voz poco a poco, pues puede ser que ese enfado salga de buenas a primeras de forma como muy
inapropiada o más exagerada, a como si lo tratas no dejando mucho tiempo desde que ocurrió este evento que ha sido sorpresivo y que te ha pillado desprevenido, desprevenida y que te ha enfadado. Pues eso, que no es lo mismo, ¿vale? Si dejas más o menos tiempo. Entonces te diría que hay una cosilla aquí de pensar que esa persona implicada no te va a querer o no te va a ver de la misma manera atractiva, guapa, guapo, bello, bella, sabio, inteligente, ¿no? Hay aquí un miedo a lo que otra persona pueda pensar o sentir en relación a ti. Vamos a ver lo que sí que puedes explicar de forma asertiva en relación a ese enfado y nos sale el 1 de bastos. Bueno, pues es que aquí siento que efectivamente tienes la capacidad, la habilidad para poder expresar y ser tú quien inicie esa comunicación, esa conversación y poner las cartas sobre la mesa sobre esa situación que te enfada, que ha sido desprevenida, que te ha pillado por sorpresa, quizá en un viaje o quizá antes de que puedas hacer un viaje con la persona implicada o en relación a ese tema de la herencia. O sea, con este as de bastos siento que hay una energía que no solo es la energía del enfado el que te invita a que tomes acción y tú inicies esa charla y esa comunicación, siento que es como que está dentro de tu derecho y tu deber poder hacerlo. Es decir, sé que hablar de llevar razón o no puede parecer raro o egoico, pero es como si esta carta me dijera, tienes razón con ese tema que te está ocurriendo, que tú estás sintiendo, por lo tanto es completamente normal que se haya despertado en ti ese enfado y es completamente normal que tú tengas que iniciar ese proceso de comunicación, ¿vale? De determinación, de valentía y de firmeza, porque no es algo sacado fuera de contexto como para que esa persona pudiera pensar, vaya, esta tía está loca o vaya, este tío está loco, ¿por qué me dice esto y por qué se enfada? ¿No? Es como que está perfectamente justificado ese enfado, por eso nos sale este as de bastos al derecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en verdad ese enfado en tu caso está contextualizado, por favor aquí cada uno que nos autoengañe y que valore bien si está justificado o no, ¿vale? Siento que si tú no inicias ese proceso de esa expresión de ese enfado, por esto que te ha llegado de sorpresa, de forma repentina, inesperada, que no te lo veías venir, la otra persona pues puede hacerse el loquillo o la loquilla, puede hacer oídos sordos y puede no decir nada. Entonces, si tú quieres crear cierta justicia en relación a esta situación, tú vas a tener que dar el paso de iniciar esa comunicación y esa expresión. Porque la otra persona muy posiblemente no lo haga, ¿vale? No esté en esa energía. Por eso es muy importante que tengas en cuenta este aspecto anterior de qué es lo que puede bloquear el hecho de que tú expreses esa comunicación. Y que tengas en cuenta que, mira, perdón, que se me mueve la cámara todo el rato, que tú puedes darle la vuelta y ser esa emperatriz con todo su autoestima, sin ego, pero de forma amorosa y queriéndote a ti mismo o a ti misma, puedes expresar lo que sientes y pedir y dar y recibir, ¿vale? Desde esa energía de la emperatriz, ¿vale? La emperatriz es como, pues eso, la emperatriz es la emperatriz, ¿no? No es cualquier mujer, no es una sierva, ¿sí? No es cualquiera, es una persona con cierta autoridad y, bueno, pues una persona bastante especial también. Vamos a ver entonces ahora, grupo número 1, cuál es la herida que puede estar detrás de esta ira y de este enfado. Y nos sale el 7 de lunas. El 7 de lunas, este tarot es muy especial, así que me vais a permitir mirar un momento
a qué palo se refiere estas lunas. Y fijaros que el 9, perdón, que el 7 de lunas me habla también de una energía que me habla también de esta autoestima, ¿vale? Hay un miedo aquí a no tener éxito, a no lograr algo. ¿Sí? Es como que hay miedo de que algo, de nuevo, fíjate cómo se sincroniza el tarot, ¿eh? Hay un miedo a que algo no florezca, a que algo se marchite, lo que os estaba diciendo de esta emperatriz invertida, ¿no? Siento que la herida es una herida pues, de miedo al abandono, a que te dejen de querer, a que se rompa o se dañe el vínculo con esa persona por tu expresarle ese enfado o ponerle esos límites. Em, ¿Sí? Pero claro, lo cierto es que si tú expresas ese enfado, es posible, eh, podría darse la posibilidad, no lo sé porque no estamos barajando esa posibilidad a nivel predictivo, pero podría darse la posibilidad de que tú salgas con éxito en esta situación de expresar lo que sientes o ese enfado en relación a esa situación. De hecho, podría ser que te des cuenta que esa persona te sigue queriendo, sigue estando bien contigo, eh, o que esa persona te va a ayudar con ese tema pues, de la herencia o con ese tema económico, con esa pérdida que has tenido y puede ser que te pueda ayudar. Pero claro, si tú estás pensando que esto es negativo, que eso no se va a producir, que esta persona ya no te va a querer, que no te va a ver igual y te reprimes, pues entonces tenemos un problema de autoestima y de base, ¿vale? Que tendrías que revisar, pues eso en relación al miedo. Yo creo que uno de los miedos más inconscientes es el no ser querido o querida. Da igual si hablamos de temas de pareja, de familias, a nivel de en un trabajo, etcétera, ¿no? Así que es bien interesante que haya salido este tema. Sé que es un tema un poco genérico, la autoestima puede abarcar muchísimas cosas, pero sí que puede, pueden ir por ahí los tiros, ¿vale? Para que te ayude a ti a identificar. Vamos a ver ahora la siguiente posición. Perdona, tiré ahí algo. Que es... Vale. ¿Qué situación puede estar relacionada con esta herida del pasado que influye en tu autoestima, ¿no? Y en cómo expresas o reprimes, mejor dicho, ese enfado. Y tenemos un cuervo de bastos invertido, que igual tengo que mirar porque los significados en este tarot no son como los del tarot del Rider Waite, ¿vale? Perdonar otra vez. Madre mía, qué desastre, que lo veo hoy otra vez. Y vamos a ver entonces el cuervo de varitas. ¿A qué se refiere? Y bueno, pues claro, es que es un interactivo un poco abstracto el que he querido hacer hoy. Y quizás un poco complejo, ¿no? De interpretar, pero em, el tema del pasado. Me viene que quizá en el pasado hayas podido ya tener quizás situaciones en las que expresar tu enfado o tu emoción no ha traído respuestas a priori al menos muy armónicas o de que quizá a priori las personas de tu alrededor se hayan hecho cargo de cosas que te pudieran haber hecho negativas en el pasado, ¿no? Entonces, puede ser que haya aquí un exceso de componente mental, de pensamientos negativos y recurrentes que se activan en ti cada vez que se produce esta situación. O bien con esta persona, porque quizás se repite y no es la primera vez que expresar un enfado con esta persona te ha resultado incómodo porque quizás esta persona ha respondido mal a priori a ese enfado. O puede ser otras situaciones del pasado en las que fueras reprendido o reprendida eh, o no empatizaron contigo en el pasado en relación
a cuando tú expresabas esos enfados, ¿no? Que recibieras algún castigo, algún mal comentario, y que eso hubiera dejado en ti una creencia instaurada a nivel de pensamiento, ¿sí? Quizá en un pasado pudiste sentir que te dejaban de lado, que te dejaban fuera del grupo, ¿no? Como que no te incluían de alguna manera. Y puede ser que esa sea la herida del pasado relacionada con esa autoestima bajita, ¿no? Y con esta emperatriz actual, invertida. Entonces quizá tú seas una persona pues cariñosa, cercana, a la que le guste colaborar, cooperar, crear en conjunto, ¿no? Asociarse, mantener quizá la armonía. Y quizás seas una persona también creativa o tengas un campo mental muy activo, pero en este sentido, pues esta herida del pasado, imagínate que te hacían bullying, pues te ha dificultado o te está dificultando ahora esa expresión de la ira, ¿no? En esta situación actual. Vamos a ver, no sé si se va a entender algo de este interactivo, perdonadme. Ojalá y así sea, ¿no? Y que vosotros lo podáis afinar según vuestra situación. Vamos a ver un poco cómo puedes gestionar esta ira de forma asertiva, cómo liberarla y demás. Y nos sale un 9 un 10 de bastos. Un 10 de bastos, que vamos a ver en este oráculo a qué se refiere. Es como que necesitas madurar este aspecto, ¿no? Sanar esa herida y liberar ese enfado te da madurez. Te da madurez que puedas expresarlo sin generar una rabieta, pero sí desde la calma, la asertividad, poniendo límites, expresando cómo te sientes, pidiéndole a esa persona implicada, pues que te ayude, que te aporte lo que te deba aportar, que no te robe, que no, sí, que no te manipule. Y si esa persona incluso se lo tomara a mal, que no tendría por qué, ¿vale? Aunque no lo estemos viendo, pero podría ser que sí. Si hay algo que se quiebra en tu relación, debido a que expreses esa emoción, es como que no tengas miedo a la soledad, no tengas miedo a iniciar un nuevo proceso, quizás solo o sola. Recordar el dicho este de más vale solo o sola que mal acompañado, ¿no? Igual, si esa persona no es capaz de hacerse cargo de esta situación inesperada, con la cual estáis vinculados también con esta situación que te genera ira, pues igual esta persona no es una persona que quizá pueda reflexionar si te interesa que esté en tu vida o no, de una forma tan frecuente, constante, o intensa. Sí, igual tienes que plantear aquí cuestiones y dejar atrás a esta persona, ¿sí? Si ves que expresar esta ira de forma madura, esta persona se te revela y se te opone totalmente, ¿vale? Consejos desde el oráculo de los espíritus cristal. Puedes trabajar con la piedra euclasa. Tenemos de nuevo el color azul con la comunicación, el chakra laringio, pero como yo no entiendo bien de piedras, ¿vale? Me vais a permitir igual ver el librillo para ver las palabras claves. Tenemos el número 29 que nos da sumado 11, un número de iniciativa que me recuerda a este uno, un número maestro, ¿vale? De liderazgo, de liderar tu vida, ¿no? De hacerte tu dueño o dueña de ti, de lo que sientes y de iniciar tú las conversaciones o los actos que te lleven a una resolución favorable para ti, ¿no? Si la otra persona obviamente quiere colaborar, porque a veces pues podría no ser, como os decía. Entonces tenemos el número 29, que nos habla de sabiduría y verdad interior, abrazar la inteligencia divina y confiar en la sabiduría obtenida por ti misma o por ti mismo, ¿no?
por esa sabiduría que has alcanzado. Igual, el tema de la comunicación, la expresión de la verdad. Ahí está, con esa piedra puedes trabajar antes de hacer ese proceso. Vamos a ver un mensaje del espíritu animal. Tenemos la energía de la ballena, de nuevo, mucha energía del chakra laringio, del chakra azul, ¿vale? Con la lápiz lazuli. Y tenemos el que confíes en el gran misterio. Y de nuevo, el 6 y el 5 suman 11. Así que, bueno, igual es una señal este liderazgo, ¿vale? Confía en el gran misterio, confía en que expresar tu verdad y este sentimiento es algo positivo, sin importar cuál va a ser la respuesta de esa persona, ¿vale? Igual puede salir bien, ¿vale? De nuevo, las ballenas son grandes sanadoras, con sus sonidos, pueden armonizar nuestro cuerpo, nuestras aguas internas, ¿no? Y aquí hay mucha energía del corazón, ¿no? Si tú expresas desde el corazón y la asertividad lo que sientes, ya simplemente ese hecho para ti va a ser bastante favorable. Tenemos aquí también otro mensaje importante. Tenemos esta carta que dice otra vez, nos habla en cierto modo del misterio, ¿no? De lo que está oculto a simple vista, ¿no? Y nos habla de la dama y el unicornio, escondido en un lugar a la vista. Bueno, pues aquí ten en cuenta también, si eres una persona muy expresiva, el hecho de que trates de ocultar cierta emoción puede ser que se te note bastante que te pasa algo. Y quizás seas alguna de esas personas que a veces le pasa algo, se le está notando en la cara y aún así cuando le preguntan, dice, no, no me pasa nada, estoy bien, está todo bien, ¿no? Pues aquí podría ser como una invitación a que rompas con ese patrón y puedas verdaderamente expresar eso que sientes y esa emoción de enfado. Porque quizá lo estás expresando de forma inconsciente a través de tu comunicación no verbal o a través de tu comunicación, ¿no? Entonces es preferible ser honesto y honesta, sincero o sincera con esta energía de la dama y el unicornio, ¿no? Y ese naranjo y ese árbol con frutos que está allí detrás. Es como no ocultes tu emoción por miedo a que esta persona la vea, la escuche, ¿sí? Y bueno, le toque hacerse cargo quizá, ¿vale? No trates de ocultarlo, ni de disimularlo, me viene, ¿eh? No trates de disimular ese enfado, haciendo como que no pasa nada, ¿no? Haciendo como que no lo sientes o quitándole peso para que la otra persona piense o siente que no es importante, porque en realidad sí que es importante para ti, ¿vale? Fíjate, otro consejo, tenemos aquí a la abuela Ana, que nos habla de la iniciadora del linaje, iniciación y liberación ancestral. Igual aquí hay un tema de linaje femenino, sea por parte de padre o de madre, que el tema de comunicar y de expresar la ira y el enfado puede ser como una especie de tabú o algo que haya costado mucho en tu familia y que el hecho de que tú comiences a darle cabida a tu expresión, a tus sentimientos, a tus necesidades y a ese enfado, vas a proceder a llevar a cabo un proceso de sanación que no solo va a influirte a ti, ¿vale? Sino que va a ayudar a esos antepasados y que puedes sembrar semillas de conciencia, ¿no? Incluso en las generaciones venideras de tu familia. Entonces sí, aquí hay un liderazgo también con la abuela Ana, que es como la que inicia el linaje. Y esta carta me conecta con esta en ese sentido, fijaros. Toma el valor, la energía, porque tienes la capacidad de hacerlo. Es decir, tienes todo lo que necesitas tener para comunicar y expresar esa emoción de enfado. ¿Qué más puedes hacer? Trabajar con la energía de la mandrágora, ¿vale?
que vamos a ver esta plantita que ayuda porque me gusta el tema de las plantas, pero no retengo informaciones al respecto de sus funciones y demás, así que permitirme buscarlo. Y fijaros, voy a decir algo a nivel intuitivo. Con esta carta me está viniendo a la mente la película de Harry Potter. No recuerdo si son exactamente las mandrágoras, las plantas estas que salen en la peli, como que al plantarlas de un macetero a otro, es como que hacen mucho ruido, chillan un montón, ¿no? Y la gente tiene que ponerse como cascos eh, para el ruido, ¿no? Porque es muy fuerte y les puede hacer daño, ¿no? Y en tu caso, lo que me viene es la reflexión de no temas. eh, a ver, yo entiendo que a veces nos cuesta expresar los sentimientos o el enfado porque tampoco queremos hacer daño al otro, ¿no? O a la otra persona. Pero es como no temas expresar lo que sientes y que haya personas a las que a priori no les guste o no les agrade eso que tú les vayas a decir. Quizá es importante que esa persona reconozca aquello que tú tienes que decirle o mostrarle, ¿no? Entonces, no acalles tu voz para evitarle un daño al otro, porque el otro va a necesitar necesitamos a veces, pues bueno, que nos digan ciertas cosas que a veces no nos agradan para ayudarnos a evolucionar o a mejorar o a reparar alguna situación, ¿no? Entonces, no le des tanto peso a ese tipo de pensamientos negativos que te puedan venir si es que van por ahí los tiros y permite que tu pensamiento se exprese en forma de palabra, en este caso, que se exprese en forma de flor, como este dibujo hermoso de esta mandrágora, ¿vale? Y ahora sí, voy a buscar el significado. eh, a ver, a ver con qué está relacionada la mandrágora. Fíjate, esta planta tiene que ver con la protección, con la magia y la fecundidad. La fecundidad nos habla también, la emperatriz nos habla de fertilidad, de ser fértil, abundante, próspera, ¿no? Entonces te puede ayudar la mandrágora a recuperar esa autoestima perdida en relación a este tema de la comunicación o de tener miedo o inseguridad, de si expresas tu enfado de forma asertiva o pones límites, vayas a perder el amor de los demás o la presencia de los demás. Entonces dice más o menos que realmente la mandrágora, o sea, en este caso no expresar tus emociones, perdón, puede hacerte enloquecer un poquito, puede hacerte eh, salirte, diría más bien, de tu centro y, claro, expresar ese enfado te va a dar raíz, te va a mantener enraizada en la tierra, enraizada a la realidad, aunque esa realidad pueda resultar agradable o no para ti, ese resultado, ¿no? De que tú expreses y grites, no a modo de gritar de forma agresiva, ni de gritar nada, pero sí con esa metáfora de que la mandrágora grita, ¿no? Que tú expreses y comuniques, ¿vale? Tu propia voz, ¿vale? De aquello que ocurre en tu interior, de aquello que estás pensando y sintiendo, ¿no? Dentro de esa tierra. Y te está diciendo que es el momento de que puedas expresarte de forma única. Fíjate cómo toda la tirada tiene que ver con la expresión, ¿no? Y la comunicación de tu verdad. ¿Qué más? Tenemos aquí el sustento. Bien. Y fíjate, yo siento que aquí eh, es prioridad para ti, grupo número uno, que puedas ser tú mismo o tú misma quien te dé ese sustento. Es decir, si tú eres la primera persona que te acallas a ti mismo o a ti misma, que acallas tus emociones, que no las expresas, tú mismo ya o tú misma ya eres la persona principal que no te está dando el valor suficiente, ni el sustento, el apoyo, el sostén, ni el amorcito que mereces. Entonces, si tú mismo no miras por ti a la hora de expresar o de poner límites,
los demás se van a aprovechar de que tú no pongas límites. Y a lo mejor vas a salir tú perdiendo, ¿vale? Si no es con temas de recursos económicos o materiales, pues a nivel emocional que puedas perder otras cuestiones, ¿vale? Entonces es importante que tú mismo o tú misma seas capaz de sostenerte y de sostener lo que sientes. Pero no como una carga y un peso, de decir, no lo puedo expresar y lo voy a mantener aquí guardado y oculto como una carga. No, se trata de liberarlo, ¿vale? ¿Qué aspecto puede traerte en un futuro inmediato si tú expresas esta emoción del enfado en relación a esta situación? Y tenemos la carta del emperador con esta carta que me recuerda a Japón y creo que al mito de Japón, ¿no? Del agua, que a veces está, me parece que en muchas eh, corrientes espirituales o religiosas, ¿no? De diferentes culturas. Y fijaros de nuevo cómo tenemos el chakra de la comunicación, de la expresión y el chakra raíz, el chakra rojo, ¿no? Enraiza tu verdad, expresa tu verdad, no lo ocultes bajo el agua. Podría haber aquí una energía también de Aries o de Piscis relacionada, ¿no? Con esos peces que nos expresan también el yin y el yang, la dualidad, ¿no? Y reconocer esa dualidad en ti, que puedes tener emociones más positivas y emociones como el enfado, y que eso no te hace peor persona, ni peor hija, hijo, hermano, hermana, peor jefe o jefa, o peor eh, compañera de trabajo, o peor pareja, ¿sí? Eh, Siempre y cuando obviamente lo expreses de forma asertiva y sin dañar y hacer cosas ahí dañinas a otros, ¿no? Y también esta carta me recuerda mucho a la templanza con estas aguas, por lo tanto siento que puedes encontrar una cierta calma y una cierta armonía después de esa tormenta interior y, y esta emoción del enfado que puede parecer como un tsunami que ha venido como a revolucionarte un poco, no solo a nivel de emociones, sino a nivel de pensamientos, que me viene a decirte con esta carta, ¿no? Puesto que esas olas están como por encima, que me recuerdan al elemento aire, y por debajo, ¿no? El elemento tierra. Y sí, puede que haya un poquito de terremoto, pero con la energía del emperador es como mantente firme y haz lo que tienes que hacer, expresa lo que tienes que expresar, ¿no? Eh, Fíjate, aunque se produzca un maremoto a tu alrededor, aunque a alguien se le muevan las emociones, ¿no? Y te salpique de alguna manera, ¿no? Mantente ahí firme en eso que debes hacer, ¿sí? Y eso, mantén la mente un poco fría, mantén esta parte lógica y racional, ¿vale? Más que dejarte llevar por la parte emocional eh, en exceso que te puede hacer pues que tú seas ese tsunami a la hora de expresarte. Así que nada, te mando un besito y un abrazo súper fuertes. Perdonad esta lectura tan abstracta, espero que te sirva de ayuda aún así. Y nada, nos vemos en el próximo interactivo. Chao. Bienvenidos, bienvenidas a vuestra lectura, vosotros que habéis elegido el grupo número 2 con esta piedra del chamán o chamánica, no recuerdo muy bien el nombre exacto. Vamos a ver con qué situación está vinculada una posible energía de enfado, de ira o de odio que puedas tener, grupo número 2, y vamos a ver si, bueno, procuramos identificarla y ver cómo puedes trabajar para liberar o gestionarla de una forma asertiva y saludable para ti y sin dañar a otros, ¿vale? Y bueno, vamos con ello. Vamos a ver el contexto, la fuerza. La fuerza, y me voy a ir aquí. La herida. El rey de bastos. ¿Vale? Bueno, siento que el contexto es que puedas ser una persona bastante racional y bastante analítica, bastante lógica, bastante práctica. Es posible que no te lleves muy bien a veces con el tema de que las emociones se te desborden o,
o sí, quizá tratas de ocultar, de camuflar y de controlar mucho tus emociones, quizá puedas ver como que hay algo malo en esta expresión de esas emociones. Y puede ser que seas una persona que te diría que veas mal el hecho de mostrar el enfado, ¿no? Entonces puedes ser una persona que trates de autorregularte mucho, de controlarte mucho a la hora de expresarlo, porque quizá en algún momento del pasado han ocurrido cosas en relación a tu enfado que te hayas podido desmelenar en exceso y esa situación no te haya gustado o haya provocado algún daño a alguien, ¿no? De forma que tú ahora quieras como mantener mucho en control a las emociones, ¿vale? Quizá piensas que expresar tus emociones puede hacerte más débil ante la mirada de los demás o quizá tú lo veas como una debilidad, como algo negativo. Entonces trates siempre de mantenerte, pues de alguna manera también me viene como eh, más frío, más fría, eh, en ese sentido de conectar con las emociones, pero a la vez como que te muestres una persona bastante cálida, una persona que te muestres bastante alegre, ¿no? Como si todo estuviera bien siempre. eh, y la herida puede venir un poco por mostrar ese exceso siempre de alegría y de bienestar, que quizá a veces, pues, eh, es como ocultar esa cara emocional y del enfado para mantenerte siempre como una persona armónica, feliz, agradable, maja, simpática, empática, ¿sí? Como si buena. Eh, es lo que me está llegando un poco con esta energía de la fuerza y en la parte de herida, con esta parte del rey de bastos, ¿no? Entonces, pues eso, puede ser que en algún momento expresar tus emociones se te fuera de las manos o hicieras daño a alguien y por eso tratas de controlarlas muchísimo y hacer con que todo está bien siempre. Eh, y por otro lado, sí, es que yo tengo una persona como eso, muy sociable y muy tal, pero siempre manteniendo bajo control un poco la parte emocional, ¿no? Y quizá una persona que no expresa mucho las emociones, ¿no? También puede ser una persona a la que le dé miedo o le genere inseguridad expresar esas emociones. Y en algunos casos puede ser que en ese sentido te falte como valor, valentía a la hora de expresar esas emociones, quizá que a veces son más negativas. No porque sean malas y haya que eliminarlas, sino porque pueden resultar menos agradables expresarlas y a veces puede ser menos agradable de escuchar por parte de otros ciertas cuestiones, ¿no? Entonces es como si trataras de mantener, mantenerte en ese pedestal de buena persona, buena gente, persona maja, agradable, simpática, empática, ¿no? Eh, también con esa, quizá los demás tienen una mirada de ti en ese sentido muy positiva que tú tratas de mantener a toda costa y por eso pues las emociones no permites mucho que se te puedan reconocer o que las puedas expresar, ¿no? Puede ser que seas una persona que tiendes mucho quizá a ser pacifista, ¿no? O a mantener el confort siempre, ¿no? Y en generar paz y que en tu entorno nadie sufra, nadie lo pase mal, ¿no? Se mantenga como una armonía o equilibrio ahí extraño, sin conflictos, ¿vale? Puedes ser una persona que tiendas a evitar los conflictos en ese sentido, las discusiones, quizá no te agradan, no te gustan, ¿vale? Los ruidos, no te gustan las voces, también podrían ir por ahí los tiros, ¿no?
Pero bueno, también podría ir por esa falta de valor, ¿vale? A la hora de expresarlo. Esto será muy concreto, ¿vale? Para algunas personas. Cada uno, por favor, como es un interactivo muy abstracto el que estoy haciendo hoy, pues que cada una con su autoconocimiento pues pueda identificar de qué se trata, ¿no? En qué área o en qué nivel de estas posibilidades está. Entonces vamos a ver grupo número 2. Ahora, ¿qué es lo que ocultas en relación, perdón, qué es lo que se oculta en relación a este enfado que hoy se te invita el tarot a liberar un poco? Y fijaros, de nuevo hay una sensación inconsciente muy posiblemente, o quizá más consciente para algunos, de que expresar el enfado te va a llevar a estar desamparado, desamparada, a que quizá te vas a mostrar, quizá puedes pensar que si muestras el enfado la gente no te va a querer, no te va a reconocer, no te va a ver tan alegre, te va a ver más triste, va a ver toda tu miseria. Aquí hay un tema que puede haber un tema de imagen importante, que sientas que se va a ver afectado si tú expresas y comunicas este enfado, ¿no? Puedes sentir que quizás si expresas ese enfado te vas a quedar solo, desprotegido, desprotegida, de alguna manera. Puede ser esa vulnerabilidad también, o esa parte de reconocimiento social. O incluso puedas sentir que si te enfadas, pues te pueden echar de algún lado, ¿no? Eh, Te puedes quedar sin, me invento, un hogar, sin una familia, sin un trabajo. eh, También puede ser que sientas que puedes perder como algo a nivel material o económico incluso, ¿eh? No sé muy bien a qué se puede referir esto. Pero bueno, yo lo he sentido más también como esa parte de, de que no quieres que nadie lo pase mal, esté triste y se sienta, pues eso, también no querido, desprotegido, desprotegida. Quizás seas una persona muy servicial, ¿no? Y no te guste mucho expresar el enfado porque sientes que eso puede generarte a ti o a otros carencias a nivel emocionales o de recursos, ¿no? O que quizás si sientes o si expresaras ciertos enfado, tú pondrías unos límites o retirarías tu energía a ciertas personas o quitarías tu economía, también podría ser, a algunas personas que sientes que no quieres desproteger, que sientes que no quieres abandonar ni echar de tu casa o de tu trabajo, ¿no? Es como si estuvieras tratando de mantener una obra de caridad constante al hecho de no ponerte o no enfadarte, o mostrar ese enfado, ¿vale? Eso para algunos casos. Vamos a ver qué es lo que sí podrías expresar de esa ira. Fíjate, nos sale el ermitaño invertido. El ermitaño invertido, ¿cuántos arcanos mayores en esta tirada, eh? El ermitaño invertido. Lo que podrías comunicar. Vale. Uf, pues mirar, yo con este arcano invertido, bueno, siento que tú podrías expresar muchas cositas que tienen que ver con el pasado, con cosas que tú sabes, que tú has reflexionado, cosas de las cuales tú has tomado conciencia, aunque no las estés expresando o no las hayas expresado nunca o lo hayas hecho muy poco, ¿no? Tienes un gran conocimiento interior, una gran conciencia en relación a ciertos temas. Quizá eres una persona bastante callada,
o que te callas a veces las cosas, pero que te calles ese enfado o esas cosas que ves, que percibes, eh, no significa que no seas consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Es decir, que tú trates de mantener siempre la armonía, la paz, que trates de no echar a alguien o dejarle sin recursos y sin ayuda, que trates siempre de controlar ese enfado y esa rabia o esas emociones para mantener la armonía, la alegría y la felicidad. Eso no te hace menos consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, siento que tú podrías comenzar a expresar cosas del pasado en ciertas situaciones o con ciertas personas con las cuales has vivido cositas del pasado que efectivamente podrías sacar a la luz. Y aunque podrías sacar a la luz, fíjate que yo siento que tu energía no es todavía de expresar todo esto. Es decir, creo que todavía, no sé si es que no has pasado por este proceso interno de reconocer esta emoción y empezar a expresarla de forma asertiva, o cuál es la cuestión. Porque te veo un poco con la misma actitud de mantener esas emociones o esa expresión oculta para ti mismo o ti misma, guardada, rezagada, ¿sí? No sé si es porque efectivamente no has pasado por ese proceso de aprendizaje o si es porque no estás preparado o preparada, porque todavía no es el momento adecuado, pero es como si tú estuvieras ahí callando información que sabes que en algún momento podrías sacarla a la luz, pero de momento es que no te veo yo expresándola. La verdad es que no. En tu caso, grupo número 2, te veo manteniendo esta energía por un tiempo. Quizá este silencio o esta falta de expresión de expresar tu enfado de forma asertiva o con límites. Creo que es un proceso por el cual tienes que pasar. Para otros sí que puede ser que ya hayáis llevado un tiempo haciendo este proceso y ya sea el momento, el que os pide ahora el cuerpo, tu voz, tu sabiduría interior, de que ya por fin empieces a mostrarlo. Si eres una persona que ya has hecho un trabajo interno, que el tema de comunicar tu enfado te costaba, llevas haciendo un trabajo interno un tiempo, ya sientes que tienes como más recursos, capacidades o habilidades para hacerlo, pues es como una invitación a que es el momento de que lo empieces a sacar, a darle luz, ¿sí? A no guardártelo para ti, a que no se quede en una conciencia individual, sino que pueda ser algo compartido, que ayude a esa persona o en esa situación a alguien. Porque a veces es sabio callarse el enfado o encontrar el silencio, pero otras veces es más sabio expresarlo. Entonces, que puedas discernir con este ermitaño y esa lámpara, con esta sabiduría del ermitaño, qué es mejor hacer en cada momento con el enfado, si meterte ahí a discutir o a debatir en el ego de quién tiene la razón o no, o si es mejor a veces no hacerlo, o si a veces es necesario poner un límite asertivo y dar un golpe sobre la mesa para resolver una situación, para que no te manipulen, para que no te vinculen más o para que no se te genere a ti o a otros un daño que no corresponde. Y que tú tienes el poder de influir positivamente en esa situación. ¿Sí? Como un anciano, como un padre, como una madre, como un abuelo, como una abuela, no sé por qué me viene esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué energía del pasado puede estar relacionada con esta sensación de querer estar siempre alegre, bien, ser visto así, empático, empática, con luz, con alegría y mantener siempre la armonía a toda costa. Y esta situación del pasado tiene que ver precisamente con no poner límites, no poner murallas de defensa, no poner barreras y permitir que cualquiera haga y deshaga
dentro de tu espacio emocional, dentro de tu espacio energético, dentro de tu territorio, por ejemplo, de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo, ¿no? Quizá eres una persona muy permisiva, muy permeable en ese sentido y viene de ahí, ¿vale? Viene de ahí. En otros casos puede venir de un pequeño extremo en el que tú en el pasado fueras una persona más rígida, tajante, mucho más que mostraba mucho más su enfado y que con esta carta, por ejemplo, hayas podido hacer daño a alguien por expresar un enfado, ¿cómo se dice?, desproporcionado, muy intenso, y que ahora ya hayas caído en la contraparte de no poner límites y de permitirlo todo, ¿vale? Por no hacer daño y por no echar a alguien o por no quitarle a alguien algún recurso o una ayuda o un servicio, ¿vale? Que cada uno valore ahí eh, cuál es la tendencia, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver qué puedes hacer para gestionar o liberar ese enfado. Fijaros, que siento que es que tú el tema de expresar el enfado lo ves como algo negativo, como una carga, y prefieres llevarlo por lo general en solitario. Prefieres cargarlo ahí, aunque a ti te coma por dentro o aunque eh, te cargues de trabajo, de responsabilidades, de emociones, de pensamientos eh, que en realidad no te tendrían que corresponder. O sea, fíjate, la energía es cómo puedes liberarlo. Igual que te decía que en algunos casos siento que no estáis en la energía de expresar ese enfado ni de poner esos límites, con esta carta me refuerza un poco esa posibilidad. Porque de alguna manera creo que preferís cargar con el sufrimiento, con el enfado, con el malestar que os genere esa situación, en lugar de expresarlo, poner límites, darle a cada uno la parte que le corresponde y tú dejar de cargar con ello. Es lo que os decía, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Muy posiblemente eh, seas una persona a la que le cueste liberar este enfado. Y eso, poner límites y que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde y que tú te hagas cargo de todo lo de todo el mundo. Que a veces te frustra y te genera enfado o cabreo o ira. Entonces siento que de alguna manera, por algún tema X, quizá por este tema de proteger a alguien y de no echarle o abandonarle o quitarle recursos o ayudas o dejar a alguien en carencia, vas a seguir, creo que la tendencia del grupo número 2 es que siga cargando con ese enfado un poco y cargando con esta dificultad para liberarlo. Aún así, vamos a ver cómo podrías trabajar esta resistencia a dejar de cargar con ese enfado por callártelo y no expresarlo, no poner límites o no retirar ayudas o cosas a alguien de tu entorno cercano, ¿vale? Fíjate, lo que podrías hacer es limpiar tu energía, ¿vale? Tenemos el número 16. Claro, limpiar tu energía nos habla de como, fijaros, de hacer cortes, de poner límites, ¿no? De quizá cortar relaciones, vínculos o con algunas personas o cortar el chorro a alguien de alguna manera. Y claro, eso es un trabajo profundo, importante, que quizá para protegerte a ti o a alguien de tu entorno, pues no estás queriendo ordenar esa situación, limpiarla. No estás queriendo tomar tú ese rol eh, de expreso todo esto que siento, ¿no? Sino que estás tratando de ser ese tomador que mantiene a raya esas emociones, ese enfado para no generar más caos a tu alrededor del que ya pueda haber. Quizá piensas o pienses que si tú expresas tu enfado, pones límites, la situación va a empeorar y se va a generar más caos, más confusión, más enfado, más ira, más rabia y más conflicto. Entonces, bueno, siento que hay aquí alguna energía estancada en ese sentido, que sí que podría ser bueno que tú
pudieras trabajarla, pero es que siento que no estás ahora mismo todavía en esa energía. Pero está claro que se ordenarían muchas cosas aunque pudiera surgir un poco de revuelo y de conflicto o de alboroto o de caos, ¿sí? Y realmente con el oráculo de María Magdalena se te invita a que escribas tu propia historia. Yo siento que la estás escribiendo, aunque no expreses quizá tanto ese enfado o mantengas siempre esta alegría o este buen rollo y este bienestar, ¿no? O este tratar de que todo esté armónico y de que nadie pierda, ni se sienta afectado, ni dañado y no pongas límites. Pero quizás sí que se te está invitando a que puedas escribirlo de otra manera diferente, ¿vale? Cuando tú sientas que sea el momento, ¿vale? Porque quizá en algunos casos no estáis todavía ahí y en otros quizás sí estáis en proceso de, con ese ermitaño invertido, de sí que empezar a sacar a la luz todo eso que teníais guardado, observado, reflexionado desde hacía tiempo, ¿vale? En relación a algo que ha pasado en el pasado, ¿vale? Con ese ermitaño invertido. Voy a ver si me da algún matiz más el oráculo este de María Magdalena. Tenemos la carta 37. Está en inglés. Voy a parar para traducirlo y no teneros aquí esperando. Vale, lo que me habla aquí un poco a nivel intuitivo, no lo voy a leer, es que puedas incluso practicar el tema de expresar este enfado de forma asertiva y guay, quizá escribiendo una carta a alguien, un mensaje a alguien, un correo a alguien, ¿sí? En vez de hacerlo quizá de forma a priori verbal, pues que puedas escribirlo primero en papel, que lo puedas practicar incluso para luego llevarlo a esa situación y tal. Incluso te diría que puedas tenerlo como apoyo por si se te olvida algún aspecto importante, ¿no? Pero sí, quizá en vez de crear una bronca con alguien, puede ser bonito que expreses tus sentimientos y emociones en relación a ese hecho que te genera también enfado y demás, ¿no? Como una manera de contar un cuento a alguien, esta puede ser una buena manera también de que a la otra persona le entre mejor la información sin ponerse a la defensiva, sin que se genere tanto caos y que pueda la persona empatizar un poco más como al leer esa carta de tus sentimientos, ¿no? Creo que eso podría ayudar también en algunos casos. ¿Qué más podría ayudarte? Pues que te reconcilies contigo misma, contigo mismo, con ese enfado. Y también me viene mucho recordarte que aunque pongas límites a alguien, esto no implica que tengas que cortar del todo por lo sano o que tengas que dejar sin recursos a alguien o sin ayuda. Poner límites a alguien o expresarle tu enfado o tus necesidades, no implica que esa relación se vaya a romper y se vaya a quebrar definitivamente, sino que a veces tú puedes expresar eso e incluso que se produzca una mayor empatía y por tanto una reconciliación entre ambas partes, ¿vale? Entonces es como que tú eres el creador o la creadora de la historia, dependiendo de lo que comuniques, de cómo lo comuniques y en parte también, es verdad, de cómo la otra persona lo reciba, tú vas a poder crear tu propia historia, escribir tu propia historia. Limpiar tu energía, gestionar y liberar ese enfado, ¿no? Poner esos límites, pero también desde el amor, el cariño y el respeto, ¿no? Es decir, que no implica aquí un corte radical con alguien, sino que puede favorecer además una reconciliación, ¿vale? Es decir, podrías, al expresar quizá un límite, un enfado, una necesidad o algo que necesitas, que parte de esa energía de enfado, podrías también tú potenciar que se produzca una reconciliación entre personas de tu alrededor. Me viene mucho el tema de, a la hora de tú expresar este enfado, poner estos límites, de alguna manera actuar como un mediador o mediadora para otras partes.
De forma que si tú no comunicas todo eso para tratar de mantener la armonía, en realidad eso que tú no expresas como mediador está manteniendo el conflicto de las partes. Y si tú expresas esos límites, puedes ayudar a que estas partes mejoren su relación o se reconcilien. Puede ser tema familiar, no sé, laboral o algo interno, ¿eh? Pero, ostras, qué energía me viene un poco esto, no sé por qué, para que le resuene. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Qué más consejos? Tenemos transforma el conocimiento en sabiduría. Tenemos aquí el tema del ermitaño. Es que me viene mucho, ¿verdad? Qué curioso. Tenemos el espíritu del lobo. El conocimiento es como toda la parte teórica que sabemos. El ermitaño es una persona muy sabia y que tiene mucho conocimiento. Pero claro, no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. El ermitaño llega un momento en el que ese conocimiento que ha adquirido, toda esa reflexión, esa introspección, todo lo que ya sabe, quizá de sí mismo o de alguna situación que antes no veía con claridad y ahora lo comprende o lo ve de manera diferente, ¿no? De forma más iluminada, lo lleva o lo utiliza en su vida práctica. Y entonces ahí el conocimiento se convierte en sabiduría. Pues de nuevo, es como sabes muchas cosas, atrévete a poner en práctica todo eso que sabes. Y sí, quizás sabes cosas de ti mismo, de tus emociones, de lo que te genera enfado, de lo que no, de lo que necesitas, de lo que no, o de una situación, ¿no? Tienes información que puedes poner ahí a la práctica. Sin que te lo guardes, sin que te lo calles, sin que intentes mantener siempre el status quo, porque quizá mantener el status quo lo mantienes solo aparentemente y no en la realidad más profunda, ¿vale? ¿Qué otro mensaje? Porque aquí se me cayeron dos y las respeté. El espíritu del canario que te dice canta tu propia canción. Canta tu propia canción, expresa tu verdad, expresa tu enfado, expresa esos límites y mantén también tu alegría, ¿no? No tienes por qué, por expresar un enfado, ya perder tu alegría, tu vitalidad o las cosas positivas que tienes en esa situación o con esas personas implicadas. Es lo que te decía de que no tiene por qué romperse un vínculo por expresar un límite, una necesidad o un enfado de forma asertiva y no dañina para nadie, ¿no? Sino desde el respeto e incluso el amor y la claridad y la confianza, ¿no? Y esa sabiduría. ¿Con qué cristal puedes trabajar para ello? Con el cuarzo citrino, que nos habla de, ¿ves? Esta energía que os decía del sol, del rey de bastos, esta energía de la alegría, de la felicidad. Me viene mucho conectar este cuarzo citrino con el plexo solar, con la energía, fijaros, de Leo. Es como trabaja con el cuarzo citrino porque y abraza también pues esta dualidad, ¿no? De que expresar las emociones más densas o negativas o el enfado de alguna manera no te hace una persona menos feliz, menos agradable, menos... O sea, no te hace ser más malo, más mala, no te hace ser menos búdica, no te hace ser menos espiritual, no te hace ser mala madre, mal hermano, mala jefa o mal compañero de trabajo o mala pareja, siempre y cuando lo hagas, obviamente, como decimos, de forma asertiva, ¿vale? Y además, eso puede reforzar tu autoestima también, ¿no? Expresar el enfado o ciertas cosas relacionadas con el enfado va a potenciar tu autoestima. Y créeme que si hay un vínculo sano real, el vínculo se va a fortalecer, no se va a cortar, ¿eh? Quizá haya con personas que se corten. Sí, podría darse. Pero cuando hay vínculos fuertes y sanos, donde ahí estamos para lo bueno y para lo malo, estamos para expresar la alegría y el amor, pero también las cosas menos agradables, ¿no? Y eso es lo bonito a veces de los vínculos, ¿no? Y ahí también hay madurez en ver que los vínculos no es solo para lo que a mí me interesa siempre lo bueno, no, ni, ¿sabes?
hay que estar ahí para todas las situaciones, para las más fáciles, para las más difíciles, en las más complicadas, en fin, lo más retador, etcétera. Y por último, la tetera roja. Puedes incluso expresar ese enfado. Pues eso, tener una cita, fijaros la energía naranja otra vez del plexo, que lo veo muy relacionado con estas cartas de aquí, que lo salía de la fuerza y del rey de bastos. Fijaros con la del lobo también, ¿no? Puedes incluso expresar este enfado o ofrecer esta carta, esta comunicación, pues eso, en un ambiente de una cita, tomando un café, charlando con alguien, teniendo un encuentro con alguien, yendo a una tetería con alguien, ¿no? Creando ese espacio o en casa de te invito y vamos a hablar de este tema porque a mí me afecta, me preocupa, me duele, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Qué bonita energía. Creo que me ha resultado más fácil ver un poco la energía esta del grupo 2 que la del uno. Y ya para terminar, que me estoy enrollando ya, vamos a ver cuál es el futuro próximo más probable. Vale. Si tú liberas esta energía de enfado, si es capaz de hacer esta comunicación en algún momento, tenemos la energía del loco invertido. Y lo que me viene aquí un poco es que la energía del loco suelta esos condicionamientos, pero en este caso yo siento que si tú empiezas a expresar este enfado, me viene más como una advertencia, ¿vale? Para algunos casos puede ser que te mantengas con esta energía preciosa tú, pero también estés al loro de cómo la otra persona recibe todo esto, ¿vale? De si la otra persona te va a intentar manipular, hacer triquiñuelas, hacerte sentir mal o culpable, si te va a intentar dar la vuelta a la tortilla, eh, por ejemplo, sin asumir su responsabilidad o su culpa, no, su responsabilidad, ¿sí? Sus errores, o si esta persona trata de no querer reparar algo y te hace a ti como el responsable, la culpable, etcétera. Es como un consejo que estés al loro, ¿eh? Porque si das con una persona un poquito tóxica o inmadura a nivel emocional, eh, que no pasa nada porque todos estamos en el proceso de aprender a ser maduros y todo esto, y a veces manipulamos sin querer, pues que puedas estar al loro de que no te den la vuelta a la tortilla, ¿vale? Porque hay personas que lo hacen, algunas las hay que lo hacen conscientemente y otras que lo hacen inconscientemente porque no saben hacerlo o no pueden o no saben reconocer esas cosas y entonces puede resultar que esa persona pues te haga todo el lío, ¿vale? Entonces ahí sí que es más bien un consejillo, que tú no te dejes engañar, manipular, si esta persona se pone a darle la vuelta a todo de alguna manera, indirecta o directamente. O te empieza a reprochar o a hacerte sentir mal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo creo que es bueno que tú vayas en son como de paz, en son como de, mira, abro mi corazón, te muestro mi vulnerabilidad, te escribo una carta, te invito a tomar un café o a tomar algo o en casa y vamos a comunicar y hablar esto para ver si lo podemos solucionar, ¿no? Eso para el caso de las personas que se animen con este ermitaño invertido a que ya es momento de expresar eso. Para las personas que aún no están preparadas y que quizá no deseen hacer este trabajo y quieran seguir con este 10 de bastos, cargando con esos enfados, esas responsabilidades, ese cansancio, ese me tengo que hacer cargo de todo, aunque me enfade, aunque me frustre, y prefiero no decirlo nada por el bien de alguien, por el supuesto bien de alguien, ¿no? O porque alguien lo pierda, o para mantener una supuesta armonía o alegría, que en el fondo siento que no es así, pero bueno, pues el futuro inmediato va a ser que no vais a expresar ese enfado y que vais a seguir con estos condicionamientos del pasado de querer mantener, pues protegiendo a estas personas para que no estén en carencia o sin poner límites, ¿no? Y queriendo mantener ese status quo y ese bienestar y esa aparente felicidad o armonía de que todo está bien y no hay problemas y quizá vais a ser muy permisivos o permisivas
porque en el pasado vivisteis quizá una situación pues en las que o os desbordasteis vosotros al expresar el enfado o alguien se pasó con vosotros mostrándoos enfado, castigo, autoridad o lo que sea. Y eso hace que de un pasado a esta parte, no pongáis barrera y permitáis ciertas cosas. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte, grupo número 2. Ánimo con ese proceso. Por supuesto, recordad que el tarot y el oráculo es una tendencia, puede cambiar y tú eres el dueño o la dueña de tu vida. Tú vas a elegir o a decidir en qué momento quieres hacer este paso o esta transformación personal con respecto a la expresión de tu ira o no, ¿vale? Así que nada, un besito. Nos vemos en el próximo interactivo.